Entonces vamos a trabajar el día de hoy con derivadas parciales. Básicamente partimos del hecho de que estamos trabajando funciones en varias variables, ¿de acuerdo? Tenemos una función que tiene componentes X, Y, Z, etcétera, 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 ¿de acuerdo? ¿Vale? Muchas variables. Ok. Bueno, un número finito de variables, porque si no nos metemos en otros problemas. Em, lo que vamos a hacer es que nosotros tenemos esta función y lo que ahora quiero es sacar la derivada, pero al tener varias variables, ¿vale? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una función sencilla. En general vamos a estar trabajando con funciones de dos variables, porque funciones de dos variables forman superficies, ¿de acuerdo? Hagan de cuenta que esta expresión, por ejemplo, puede ser x cuadrada más y cuadrada, ¿sale? Y esa cosa pues, nos va a formar pues, como un conito más o menos, ¿de acuerdo? Ok, esta expresión depende de dos variables que son x y y. Y a mí me interesa tener la derivada, ¿de acuerdo? Pero la derivada en este caso pues va a depender de x o de y, dependiendo con respecto a qué variable lo quiera derivar. A esta cosa o a la variable con respecto a la cual la quiera derivar, lo voy a interpretar como una derivada parcial. Es decir, estoy derivando con respecto a una parte del conjunto de variables. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, mándeme, ¿cómo se va a interpretar esto? Pues dada una función f de x, y, yo tengo que indicar que voy a derivar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y como no es una derivada porque no es una derivada con respecto a una variable donde ponemos d de f de x, aquí la derivada, la variable es única y por lo tanto colocamos una d de x. Es decir, aquí estamos expresando con respecto a qué variable estamos derivando. Aquí también, pero podemos derivar con respecto de dos variables. Podemos derivar con respecto de x o podemos derivar con respecto de y, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos cosas nos van a dar resultados distintos, dado que esta nos va a dar una derivada parcial con respecto de esta variable y esta cosa nos va a dar una derivada parcial con respecto a y, ¿de acuerdo? Aquí no hay pierde, solamente tengo un solo tipo de derivada, ¿sale? Es decir, en este caso, solamente puedo tener la derivada con respecto de x, pues porque la única variable es x. Pero aquí sí puedo ir en dos variables, ¿de acuerdo? Puedo derivar con respecto de x o puedo derivar con respecto de y, ¿sale? Ok, vamos revisando un poco. Nos dice que bla, 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 bla. Miren, muchos bla, 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 bla. Y ya. Aquí nos dice la manera en la que se escriben las variables o las derivadas parciales, ¿de acuerdo? Son nomenclaturas. Si ustedes ponen f, un subíndice x, significa que esta función que depende de estas dos variables x y y, se va a derivar con respecto de esta variable. Esto es equivalente a escribir esto, ¿de acuerdo? F de x, y, ¿sale? Con respecto de la parcial de x. Estos son los elementos más comunes utilizados en cálculo, ¿de acuerdo? Este símbolo de D, ¿sale? X en F es más utilizado en la sección de álgebra o de análisis de funciones, ¿de acuerdo? Porque se va a ver a D como un operador lineal, el cual se puede trabajar desde el punto de vista matricial, pero esa es otra historia y a ustedes no les interesa, ¿de acuerdo? Si no quiero derivar con respecto de x, si quiero derivar con respecto de y, pues la notación sería f de y de x, y. ¿De acuerdo? Esta cosa de aquí es un subíndice muy pequeño. ¿Sale? Bien. Una de las cosas que hace muy sencillo a esto es que cuando derivamos con respecto a una variable, todas las demás se van a considerar constantes, ¿de acuerdo?
No importa la variable, si no está o no tiene la variable con respecto a la que estoy derivando, pues se considera constante y toda la derivada de una constante, pues se elimina. Eso hace muy sencillo la derivación parcial. Solamente hay que tener cuidado en el orden en el que se hace. ¿Sale? Si yo estoy derivando con respecto de x, todas las y's que aparezcan se consideran constantes. Si estoy derivando con respecto de y, ahora todas las x se van a considerar constantes. ¿Sale? Eso hace que, por ejemplo, este tipo de ejercicios se vuelvan relativamente sencillos. De hecho, aquí lo tenemos escrito. Si derivamos con respecto de x, pues aquí hay derivada, pero esta parte se va a cancelar, porque esta cosa no tiene x. Como no tiene x, es una constante. Aquí, por ejemplo, en el primero es x al cubo, entonces, pues derivo como si derivara x normalmente, me queda 3x cuadrada, ¿de acuerdo? Y aquí voy a derivar, pero no se deriva como un producto, sino que y es una constante. Entonces, como es una constante, se preserva el x al cubo y la derivada de x cuadrada es 2x. ¿Sale? Por eso es que queda esta expresión de aquí. Y esta parte de aquí se elimina. Es importante notar que la derivada con respecto de x no da lo mismo que la derivada con respecto de y. ¿De acuerdo? Si derivas con respecto de y, entonces esta cosa se considera una constante y por lo tanto su derivada se elimina. En esta ocasión, si vamos a derivar esta expresión con respecto de y, ¿sale? Sería 3y cuadrada x cuadrada, porque la x cuadrada se preserva como una constante, ¿de acuerdo? Y aquí sería 2 por 2, 4y, porque estamos derivando a y. Si no es la variable con respecto a la que estoy derivando, se va a considerar una constante, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí dudas? Voy a suponer que dijeron que no, ¿de acuerdo? ¿Sale? Lo mismo se sigue ocupando cuando tenemos más variables, ¿de acuerdo? Aquí esta parte me interesa porque es relativamente sencillo. Cuando nosotros trabajamos en cálculo, podíamos tener una función y decir, bueno, pues voy a calcular su primer derivada y a la derivada la puedo derivar. Esa se le llama segunda derivada y a la derivada de la derivada la puedo derivar y eso se le llama tercera derivada. El detalle aquí es que tenemos varias variables, entonces las segundas y terceras derivadas pues van a depender mucho de quién estoy, con respecto a qué variable estoy trabajando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tenemos una función f que depende de x y y, ¿sale? Pues en este caso yo puedo sacar la parcial con respecto de x, ¿sale? De f. Voy a escribir ya la f sin las variables. Aunque también podría escribir la parcial con respecto de y, es decir, derivar con respecto de y. Ambas son primeras derivadas, pero con respecto a variables diferentes. ¿Sale? Y si voy a sacar segunda derivada, pues puedo sacar la segunda derivada con respecto de x, ¿de acuerdo? Es decir, derivar nuevamente la expresión con respecto de x, pero también la puedo derivar ahora con respecto de y. ¿Sale? Y también esta la puedo derivar ahora con respecto de x, pero esta parcial es con respecto, dejen aquí pongo paréntesis, con respecto de y. Y aquí puedo tener la parcial de y de la parcial de la función con respecto de y. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cómo se vuelve una tripa interesante? Entonces, es
por un lado es importante el orden y por otra tenemos una variedad mucho más amplia de derivadas a obtener, ¿de acuerdo? Si nos fuéramos con la notación de subíndices, si tenemos una función f, pues sacar la parcial con respecto de x sería f subíndice x, y la parcial con respecto de y sería esta. Asimismo, la parcial con respecto de x y luego volverla a derivar con respecto de x se escribiría así. Y trabajar con la parcial con respecto de x y después el resultado derivarlo con respecto de y, se escribiría de esta forma. Aquí sería la derivada con respecto de y después con respecto de x. Y aquí podríamos tener la parcial con respecto de y después con respecto de y. En este caso, lo que nos está diciendo es el orden en el que derivamos en este sentido, ¿de acuerdo? Y en esta expresión nos está diciendo el orden en que derivamos en este sentido, ¿sale? También aquí nos está diciendo el orden que derivamos en este sentido. Y de aquí va de dentro hacia afuera. Es decir, si yo tuviera una tercera derivada, por ejemplo, derivada de x, y, x, por decir algo, significa que primero derivé la función con respecto de x, que el resultado lo derivé con respecto de y que el resultado lo derivé ahora con respecto de x nuevamente. Son intercambiables esta para acá para que nos dé una parcial cuadrada. No siempre, bajo ciertas condiciones. Así es que lo recomendable es, si no está seguro, compa, no lo haga. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, cada vez que yo derivo con respecto a una variable, todas las demás se consideran constantes. Es decir, si yo estoy derivando con respecto de x, pues todas las y se consideran constantes. Y al derivar nuevamente con respecto de x, pues todas las y se siguen considerando constantes. Pero si ya derivé con respecto de x y ahora voy a derivar con respecto de y, ahora las x que están en este resultado, en este de aquí, se consideran constantes. ¿De acuerdo? Entonces, el índice de derivación nos va a indicar con respecto a quién vamos a estar derivando y que todas las otras variables se van a considerar constantes. ¿De acuerdo? Ok. Yo creo que con eso será suficiente avanzar por hoy. ¿Sale? Aquí está el orden de intercambio, pero ¿cuándo se puede intercambiar el orden de las derivadas? Solamente es para segundas derivadas y solamente si la función es continua, ¿de acuerdo? Casi siempre sucede esto, entonces no se preocupen. Casi siempre pueden hacer el intercambio. ¿Sale? Y ahí vienen un montón de aplicaciones y demás, y eso lo vamos a ver poco a poco. Pero sí me gustaría que empezáramos a ver algunos ejercicios, sobre todo de orden superior. Mándeme. Se me desconectó porque mi internet es inestable. Ok, y luego, ¿ya regresó entonces? Vamos a ver los ejemplos. Y si tienen alguna duda sobre los ejemplos, pues preguntamos. ¿Le parece? Ok, veamos. Dice, encuentra las primeras derivadas parciales de la función. Ok, esta cosa, los pares son los que no tienen respuesta, ¿verdad? Vamos a trabajar bien padre. Vamos a hacer esta. Vamos a calcular vamos a trabajar con el 20, ¿les parece? Está sencillo, ¿no? Es muy fácil. Creamos la parcial con respecto de x. Bueno, tenemos tangente de xy. Pues por regla de la cadena que se sigue aplicando, la derivada de la tangente es la secante cuadrada. ¿Sale? Respetando el argumento xy por la derivada parcial de xy.
Pero, pues, como estoy derivando con respecto de x, y es constante y la derivada de x es 1. Entonces aquí simplemente me queda la secante cuadrada de x, y lo que nos sobrevive es una y aquí. Es decir, el resultado final es y secante cuadrada de x, y. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la y es constante, entonces sale de la derivada por ser constante y lo único que se deriva es x. Similar es el caso cuando derivo esta expresión con respecto de y. En este caso va a ser simétrico. XY, ¿vale? Esto es nuevamente la secante cuadrada de XY, pero ahora la parcial de XY es con respecto a Y. Y entonces la X sale como constante y la parcial de Y con respecto de Y pues es 1 y por lo tanto esto nos queda X secante cuadrada de XY. ¿De acuerdo? Es decir, lo único que debemos de tener cuidado o en cuenta es tener muy presente con respecto a qué estamos derivando, ¿de acuerdo? Hagamos un ejemplo más y este yo creo que les va a permitir que les quede un poquito más claro. Dejen, borro esto. Vamos a hacer este que se ve divertido, ¿sale? Tenemos f de xy igual a x a la y, ¿de acuerdo? Entonces, si derivamos o sacamos la parcial con respecto de x a la y, pues es como tener con y diferente de 0, nada más sería la única cosa que deberíamos de tener cuidado. Es que la derivada de esto es x a la y menos 1 por y, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la derivada de x a la n? La derivada de x a la n, pues es n x a la n menos 1. En este caso, como esta y es constante, pues entonces cumpliría las funciones de la n, ¿sale? Y entonces sería y x a la y menos 1. Ahora trabajemos con la otra derivada parcial. Ahora con respecto de y. Significa que x es una constante, ¿de acuerdo? Y que nuestra variable es esta cosa que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Es como buscar la fórmula de la derivada con respecto de x de a la x. Porque para este caso, esta es nuestra variable, el exponente. Y esta es la constante. Entonces, tengo una constante elevada a una variable. Es esta cosa. Y recuérdenme, porque esta luego se me pierde, esto es a la x, revisen su formulario por favor, sobre el logaritmo natural de a. Confírmenme, porque luego me equivoco. ¿Ya lo revisaron? Ah, sí, claro. Digamos que sí, si no, ahorita lo revisamos rápido. Entonces, esto sería x a la y sobre el logaritmo natural de x. ¿Vale? ¿Por qué? Porque x se comporta como constante. Vamos a ver eso. Órale, ábrete tú. ¿Dónde está mi formulario? ¿Qué no se saben sus fórmulas? Voy a suponer que dijeron que sí. Esta gente. ¿No es esa fórmula? Me recargo en la pared. A ver. Vamos a ver qué dice. Pues total, ya me equivoqué. Ay, ya me grabé, ¿verdad? Uy, por tantito. Ah, según usted. Uy, ¿dónde estás? Ah, acá estás. Ay, mire, no iba dividiendo. Casi latino.
No iba dividiendo el asunto, no va dividiendo el asunto, va multiplicando. Entonces vamos a escribirlo acá. Esto es un logaritmo natural de A. Luego entonces esta cosa no va dividiendo, sino que nos queda x a la y, logaritmo natural de x. Pero es simplemente por lo que nos dice la fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a limpiar todo esto para que no quede evidencia. ¿Vale? Hagamos una de dos derivadas parciales. Aquí, por ejemplo, hacen la parcial que les indican, en este caso sería con respecto de x, y después se evalúa. Determinen, usen la definición de derivadas parciales, no hagan esto, hagan lo normal, no usen las definiciones. La forma implícita pues, es exactamente lo mismo, solamente que aquí consideran que z es una función que depende de x y por lo tanto aparece la parcial de z. Aquí hay que buscar las segundas derivadas. Ay, Dios mío, eso se ve divertido. Si nos piden las segundas derivadas, si la función no estamos seguros si es continua, entonces hay que sacar 4, ¿de acuerdo? Si la función es continua, nada más sacamos 3. Hagamos el 58 que se ve divertido. ¿Sale? En el 58 tenemos b. No sé si hacerlo aquí o en un lienzo blanco. Tenemos b igual a e a la x, e a la y. ¿De acuerdo? ¿Sale? Si vamos a sacar las parciales, entonces bx, esto sería, tendría que concentrarme en derivar este producto y simplemente sería e a la y, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta derivada nos quedaría e a la x, perdón, e a la y, e a la x, e a la y. ¿De acuerdo? Si calculáramos b de y, entonces, por regla de la cadena, yo tendría que derivar este producto, ¿de acuerdo? Pero la derivada de este producto, como esta x es constante, pues sería multiplicar x por la derivada de a la y eso es e a la y. Entonces nos queda e a la x por e a la y luego por la derivada de esto que dijimos que era x e a la y. ¿Sí me siguen? ¿Hasta aquí alguna duda? Lo único que hemos hecho es calcular las primeras derivadas. Lo divertido va a ser calcular las segundas derivadas, ¿de acuerdo? Vamos a calcular la segunda derivada con respecto de x. Entonces, si vamos a calcular segunda derivada, esta cosa es constante, me concentro en el exponente, la derivada del exponente con respecto de x sobrevive a la y entonces esto sería e a la y, e a la x, e a la y, por la derivada de esto que es e a la y. Estos dos son bases iguales, los exponentes los podemos sumar, esto es e a la 2y, ¿sale? Simplificando, no tenemos nada que hacer, x, e a la y. ¿De acuerdo? Esa sería la segunda derivada de b con respecto de x, o sería la derivada de b de x con respecto de x. Ahora, esta con respecto de y. Ahorita no voy a hacer, no, ese es peor. Híjole, eso se ve horrible. Mejor tratemos de, oh, y esto está peor todavía. Bueno, pues total, algún día tenía que pasar. Vamos a calcular, pero ahora con moradito, solo por eso. A ver, vamos a calcular qué feo se ve esto. Vamos a calcular a la parcial de x, voy a derivarla ahora con respecto de y. Tengo esta expresión, ¿de acuerdo? Y esto es un producto. Esta es una función que depende de y, ¿sale? Y esta es otra función que también depende de y. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar como un producto y es la derivada de, es esta expresión por la derivada de esta. Es e a la y por la derivada de esto con respecto de y.
la derivada de esta expresión, esta de aquí con respecto de y, pues es esto de acá. Entonces, lo escribo, ¿no? Es e a la x, e a la y por e a la y. Ahí hicimos la primera parte del producto. Este por la derivada de este. Más esta, que es e a la x, e a la y, por la derivada de e a la y con respecto de y. Eso es e a la y. ¿Sí me siguen o ya les dolió la cabeza? Y esta sería la parcial, digo, factorizada y haciendo operaciones. Voy a hacer las operaciones. O factorizamos. Si factorizamos se ve mejor. No, no me gusta cómo se ve. Bueno, pues total, no tenemos nada que hacer. A ver, esto es e a la y, e a la x, e a la y, que es lo que tienen en común esta expresión y esta expresión. Entonces sería por e a la y más 1. Miren, así factorizado y todo. Ahora cambiamos de color. A ver, tenemos un anaranjadito. Ok. Ahora vamos a calcular esta. Vamos a trabajar con esta, pero vamos a derivarla con respecto de x. Es decir, b de y, vamos a calcularle su parcial con respecto de x. Y esto es x, e a la x, e a la y, por e a la y. Y aquí hay que notar que esta es una constante, entonces la puedo factorizar, ¿de acuerdo? Y trabajarla con calma. Y este está multiplicándose con este, entonces también sigue la regla del producto. Voy a factorizar el e a la y, y entonces la regla del producto me dice que es esta por la derivada de esta. Esta expresión con respecto de x, pero esta expresión que está aquí, esto con respecto de x, pues da lo de acá. Entonces esto es x, e a la y, e a la x, e a la y, más, ahora es esta expresión, esta de aquí, pero por la derivada de x, y la derivada de x es 1, entonces esto es e a la x, e a la y, ¿de acuerdo? De aquí podemos, ay, me falta algo. La derivada de esta con respecto, qué interesante, me faltó una x por algún lado. En fin, creo que tenemos que limpiar todo esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí me falta una X. ¿Por qué aquí me falta una X? Ah, porque derivé esto con respecto de... Ah, es que aquí me falta una X. ¿Qué clase de persona soy? Y aquí falta una X, sale. Una de las cosas que están pensando ahorita es, ¿qué diablos estoy haciendo? Ok, lo que pasa es que yo voy a factorizar e a la X, e a la Y, ¿de acuerdo? De esta y de esta expresión, y me queda x, e a la y, más 1. Esta expresión que está aquí, necesito otro color, esta expresión que está aquí, ¿de acuerdo? Debe de ser igual a la expresión que está acá. Por eso es que me di cuenta que me faltó esta x. ¿Sale? Significa que derivé mal esta cosa aquí. Aquí me faltaba una x de derivar. ¿Por qué sé que son iguales? Por el teorema de Fubini, que dice que si la función es continua, entonces b de xy es igual a b de yx. Luego entonces, si ya me di cuenta que aquí me da este resultado y aquí no me está dando igual, o aquí tenía una x de más, o aquí me faltaba una x. La realidad es que aquí se me olvidó la x, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué nos falta? La parcial de y con respecto de y. Y esa, híjole, es que sí da flojera, pero a ver, es igual a otro producto. Esta x se pasa al principio, no tiene problema. Y es esta por la derivada de esta.
Entonces esto lo puedo factorizar. Esto es x. Es esta función e a la x e a la y por la derivada de e a la y, que es e a la y, ¿sale? Más e a la y por la derivada de esta expresión con respecto de y, pero pues es esta misma expresión. Entonces esto es e a la x, e a la y, x, e a la y. ¿De acuerdo? Y ya terminamos. Bueno, factorizamos y todo eso, pero ya. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Vale? Ok, no les voy a preguntar si tienen dudas porque sé que tienen muchas, ¿de acuerdo? Pero vamos a resolver todo esto más adelante. Por el momento, quisiera dejarlo hasta aquí, ¿de acuerdo? Sale.